Bendiciones, amados hermanos en Cristo Jesús y amigos. Vamos a entrar a leer una porción de la palabra de Dios porque Dios habla en su palabra. Amén. Vamos a aprender algo ahora en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por el Juan el Bautista allá en el río Jordán, después fue bautizado y Jesús subió del agua, dice la palabra de Dios, y fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descendía como paloma y venía sobre él. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús empieza a hacer la obra del Padre, lo primero es que se bautizó y fue lleno del Espíritu Santo. Vino el Espíritu de Dios. El versículo 1 del capítulo 4 dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Amén. El Señor Jesús entra en una prueba de parte de Dios. Pero también, ¿quién es el que va a tentar a Jesús? Amén. Vamos a ver cómo es que este relato de la palabra de Dios, la vida de Jesús, cuando Él empieza en su ministerio, cuando fue lleno del Espíritu Santo, entra en una batalla, en una prueba. Amén. Dice el versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. ¿Quién es el que tienta? El diablo hace tentar al hombre, pero al hombre de Dios. Amén. Cuando alguien se convierta a Cristo, cuando alguien confiesa el nombre del Señor Jesucristo, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, entra en una tentación por parte del diablo. Amén. Eso es lo que hizo el diablo a Jesús, porque acá va a entrar en una prueba el Señor Jesús. Amén. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Señor Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto, a un lugar donde es puro desierto, no hay nada, no hay agua, no hay nada de qué comer. Y el Señor Jesús entra en un ayuno, que significa dejar de comer. Amén. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, 40 días y 40 noches. ¿Y qué es lo que hizo Jesús en el desierto? No lo dice la Escritura, solamente dice que ayunó 40 días y 40 noches. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Pero vamos a ver cómo empieza el diablo a tentar a Jesús, a tentar al hombre de Dios, a tentar al Hijo de Dios, a tentar al Cordero de Dios, a tentar al Dios manifestado en carne, a Jesús el Cristo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a entender nosotros, hombres de Dios, mujeres de Dios, creyentes en Cristo Jesús, lo podemos ver la palabra de Dios, cómo es que el diablo trabaja. Versículo 3 del capítulo 4. Y vino a él el tentador. Vino a él el tentador. ¿Quién es? El diablo mentiroso. Es el que tienta al hombre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
El diablo conoce que Jesús, ya conocía que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios. El diablo le dijo, y si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sabía el diablo que había un poder en Jesús? Claro que sí, porque Jesús ya había recibido el Espíritu Santo. Se postró, el Espíritu Santo vino sobre él, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo sobre Jesucristo y en Jesucristo. ¿Sabía el diablo que tenía poder para convertir las cosas? Claro que sabía el diablo. Pero el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. Esas piedras se convirtieran en pan. ¿Qué es el pan? Es para comer. Pero que esas piedras se conviertan en pan, eso es lo que quería el diablo. Acuérdense que ahorita llegó el tentador. El tentador anda mandando, anda dirigiendo a Jesús. Él está en su poder ahorita sobre Jesús, diciendo las cosas. Amén. Versículo 4. Él respondió y dijo, ¿quién? Jesucristo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Él lo está diciendo al diablo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hombre sin la presencia de Dios, sin el Espíritu Santo, solo piensa en comer, solo piensa en las cosas materiales, nada de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no ha recibido el Espíritu Santo. El que ha recibido el Espíritu Santo solo quiere estar en la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, entender de Dios. Amén. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Siguiente acto del diablo, versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad. ¿Quién llevó a Jesús? El diablo. El diablo llevó a Jesús, ¿a dónde? A la santa ciudad. Y le puso sobre el pináculo del templo. Segundo acto del diablo, lo llevó a Jesús y lo puso, ¿dónde? Sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, probando a Jesús, si eres hijo de Dios, pero ya sabía que es hijo de Dios. Pero lo anda probando, lo anda tentando el diablo. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Sabía el diablo que los ángeles de Dios ayudan a los siervos de Dios. Y este diablo era un ángel. Supuestamente él, cuando Jesús se iba a echar abajo, supuestamente él le iba a ayudar. Amén. Las mentiras del diablo, Satanás mentiroso, engañador. Gloria sea nuestro Dios Todopoderoso. Hay que saber, hombres de Dios, hay que estar leyendo la palabra de Dios. Hombres que tienen el Espíritu Santo, hay que estar alerta contra la tentación del diablo, Satanás, mentiroso, engañador. Versículo dice 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Versículo 7, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Ya lo estaba tentando, ya lo estaba tentando. Pero el Señor Jesucristo cita las palabras de Dios, también el diablo cita la palabra de Dios. Amén. Con este relato de la palabra de Dios es muy lindo verlo,
cómo está sucediendo, cuál es la tentación del diablo mentiroso. Amén. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Así que todo aquel que adora al diablo son de él. Todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo adoran al diablo. Amén. Porque el diablo da reino. Eso es lo que dice aquí. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Adoración pida el diablo y da el reino de este mundo. Todas las cosas materiales de este mundo. Pero, ¿saben qué? Tu alma es del diablo. Y la recompensa delante de Dios es el infierno. Amén. Hay que venir a Jesucristo. Hay que venir a Dios. Hay que creer en el Señor Jesucristo para perdón de nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que Jesús entró como cordero para pagar nuestro pecado. Amén. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Versículo 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían a Jesús. Gloria sea a nuestro Dios Todopoderoso. Hay que estar lleno del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para reprender al diablo, porque Jesús le dijo al diablo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que la orden es servir a Dios, solo a Dios, no al diablo. Al diablo hay que decir, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Así que hay que servir a Dios solamente. Que esta palabra entra en tu corazón, que tú no has creído en el Señor Jesucristo, vente al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador del mundo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios.